tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 144 y en esta ocasión hablaremos de El último unicornio, de Peter S. Beagle. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Últimamente he estado leyendo libros de fantasía, lo cual se me hace un poco curioso. No sé si esté en lo correcto, pero me da la impresión de que el estereotipo es que leas fantasía cuando eres niño o niña y cuando creces y te vuelves un adulto serio con intereses de adulto serio, te olvidas de la magia, la aventura y los seres fantásticos. A mí me está pasando un poco lo opuesto y no lo veo mal. Creo que mi vida de adulto ya tiene suficientes complicaciones y que magos, dragones y unicornios también caben en ella. El libro del que hablaremos esta semana es uno de los libros de fantasía que he leído no hace tanto tiempo. Este libro es El último unicornio, del escritor norteamericano Peter S. Beagle, publicado originalmente en 1968. El último unicornio fue adaptado a una película animada en 1982, con un guión adaptado por el propio autor del libro. Como dato curioso, el estudio que se encargó de la animación estaba integrado por el equipo que posteriormente se convertiría en Estudio Ghibli. Ya sabes, los creadores de Mi vecino Totoro, Porco Rosso y muchas películas animadas más. Escribir este libro representó para el autor 2 años de trabajo. En la edición de este libro que yo he leído, el autor habla acerca de lo difícil que fue escribir El último unicornio. A pesar de que tenía en su mente una imagen muy clara y poderosa de un unicornio y un toro, las palabras no fluían, las ideas no avanzaban. Había momentos en los que pensaba que estaba escribiendo algo terrible y constantemente se sentía frustrado. A esto se sumaba la situación personal por la que pasaba. Tenía una esposa, 3 hijos y muchos gatos. Pero su trabajo de escritor, haciendo lo que amaba, no estaba dejándole suficiente dinero. A veces hasta pagar la renta era todo un reto. La presión era mucha y, de todos modos siguió escribiendo. El resultado es un libro que por momentos es alegre y juguetón y en otros es trágico y desolador. Algo que quizás no te esperas de un libro con un unicornio de protagonista. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia, como muchas otras historias pobladas con seres mágicos, comienza en un bosque. En ese bosque se encuentran de cacería un par de personas, tratando de encontrar alguna presa, pero sin tener mucho éxito. A pesar de lo mucho que lo intentan, no consiguen encontrar ni un solo animal, ni rastro alguno de que existe en el bosque un animal. Esto es algo por completo fuera de lo normal, así que este par de cazadores empiezan a concluir que este es el bosque de un unicornio, y por lo tanto, todos los animales que en él habitan están seguros, protegidos de todo daño por el aura mágica del unicornio. Los cazadores finalmente se resignan a que no tendrán éxito en ese bosque y se marchan, pero no sin antes advertirle al unicornio, donde quiera que esté, porque los unicornios son criaturas elusivas que no se le revelan a cualquiera, que ella podría ser la última de su especie. El unicornio cuando escucha esto se inquieta, aunque no lo cree en un principio. Nunca ha pensado en esa posibilidad. Es cierto, un unicornio vive casi eternamente y cada unicornio tiene su propio bosque, que habita, protege y favorece con su belleza. No es forzoso estarte topando todo el tiempo con otros unicornios, pero aún así, ella no ha visto a otros de su especie en muchísimo tiempo, ni ha escuchado historias de princesas que han sido tocadas por un unicornio, ni ninguna de las cosas que marcan la presencia de una criatura mágica como esta. Podrían tener razón, puede que ella sea el último unicornio, aunque esa es una idea absurda, ¿o no? Así, el unicornio intenta continuar con su existencia despreocupada, que es la forma en que vive un unicornio. Después de todo, un unicornio es todo magia y belleza. El preocuparse, sentir pena o añorar algo es ajeno a su naturaleza. Sin embargo, algo en ella hace que dude, y se decide a buscar a los demás unicornios, dejando la seguridad de su bosque.
En su viaje nota algo que no esperaba. Los seres humanos ni siquiera la reconocen como lo que es. Creen que es una yegua blanca, muy hermosa, eso sí, pero nada más. Parecen ser incapaces de reconocer que ella es un ser mágico, con un cuerno en su frente que es capaz de, pues, muchas cosas mágicas. Es como si los seres humanos se hubieran vuelto ciegos a la magia y a la belleza, aunque esté enfrente de ellos. Por increíble que parezca, el primer ser que le da alguna respuesta al unicornio en su búsqueda es una mariposa. Esta es una mariposa a la que le encanta hablar en adivinanzas, acertijos y canciones, las cuales ha escuchado mientras vuela de un lado para otro. La mariposa, después de confundir un poco a el unicornio y que ella se canse del revoloteo sin sentido de este parlanchín insecto, dice algo que escuchó por ahí. Que si no ha visto ella a los demás unicornios, es porque estos han sido conducidos a una tierra muy lejana, perseguidos por una criatura llamada el toro rojo. Así, con esta información, el unicornio continúa su viaje. Y una noche se queda dormida en el campo y es descubierta por el carnaval de Mami Fortuna. Bueno, es descubierta por al menos 2 de las 3 personas humanas que forman parte del carnaval. Mami Fortuna y Schmendrick, el mago, son los únicos humanos hasta ahora que reconocen al unicornio por lo que realmente es. Y al principio, Schmendrick no está dispuesto a que Mami Fortuna se entere de que él también ha reconocido al unicornio. Y también en el carnaval está Rook, el asistente poco brillante de Mami Fortuna, y al igual que el resto de las personas, no reconoce al unicornio, solo ve a una muy bonita yegua blanca. Mami Fortuna captura al unicornio con un hechizo de magia negra y la agrega a la larga lista de animales fantásticos que exhibe en su carnaval. Bueno, son animales fantásticos solo a los ojos de los clientes. En realidad, son animales comunes y corrientes, que a través de la magia de Mami Fortuna adquieren el aspecto de seres míticos. Con 2 excepciones. El unicornio y Selaeno, la arpía. Un ser mágico que, por casualidad, Mami Fortuna en algún momento pudo atrapar, lo cual ha hecho que la arpía jure matar a esta mujer en cuanto tenga la oportunidad. Ah, pero cosa curiosa, Mami Fortuna tiene que usar una ilusión para que las personas vean al unicornio como, pues, un unicornio. Aunque es un ser mágico de verdad, como ya dijimos, los seres humanos no la reconocen, con la excepción de algunos cuantos. Entre ellos, como ya dijimos, está Schmendrick, el mago. Y Schmendrick, aunque tiene una edad mucho más larga de lo que aparenta, y aunque tuvo como maestro un mago legendario, en realidad no domina la magia. Apenas si puede hacer trucos sencillos. Trucos, no magia de verdad. Schmendrick reconoce al unicornio y decide que un ser tan hermoso no debe estar encerrado. Así que se propone a liberarlo. ¿Logrará Schmendrick liberar al unicornio? ¿Será cierta la historia del toro rojo persiguiendo a los unicornios? ¿Y logrará el unicornio encontrar al resto de su especie? Eso lo descubrirás leyendo El último unicornio de Peter S. Beagle. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Para explicar qué creo yo que tiene de bueno este libro, les contaré un poco mi historia con El último unicornio. Cuando era niño, una de las películas que con cierta frecuencia transmitían en la televisora local de la ciudad en la que vivía, en las mañanas de fin de semana y por lo tanto la hora a la que los niños están viendo televisión, era El último unicornio. Precisamente la adaptación de la que hablábamos al principio de este episodio. En ese entonces tendría yo entre 6 y 8 años, y la televisión para niños consistía en cosas como los Transformers, los Thundercats, las Tortugas Ninja y demás series animadas norteamericanas, que, ya viéndolas en retrospectiva, eran comerciales de media hora para juguetes. Igual las recuerdo con cierto cariño, pero así eran las cosas. Por lo tanto, encontrarme con una película en la que la protagonista es un unicornio
que tiene como aliado a un mago narizón incapaz de hacer nada mágico, y más adelante a una mujer de cabello alborotado que ya ha perdido toda su belleza de juventud, era algo que desafiaba todos los esquemas que yo tenía de cómo debía ser una historia. Eso sin mencionar que ver a la arpía y al toro rojo aparecer en la pantalla de mi televisión era algo que me daba muchísimo miedo. Estaba acostumbrado a que los malos en las historias eran tontos, incompetentes y no eran un peligro para los héroes. Además, todos los problemas se resolvían en media hora. Ver a una criatura como el toro rojo, imparable e inexplicablemente poderoso, era algo para lo que nunca estuve listo. Y después, el resto de la historia tampoco es lo que esperaba. Pero por eso recuerdo ver esta película de niño. De hecho, es de mis recuerdos más preciados, estar acostado en la cama de mis papás con los ojos pegados al televisor. Y pensarías que entonces leer El último unicornio ahora que soy un adulto, ya muchos años después de eso, no fue lo mismo. El libro no podría competir con esos recuerdos. Es lo lógico. Pero no ocurrió así. A pesar de que ya sabía qué iba a pasar, a pesar de que ya conocía a los personajes, a pesar de que ya tenía en mi mente una imagen de cómo debía de verse el unicornio y el toro rojo, disfruté muchísimo de leer este libro. Y no me apena decirlo, ha sido uno de los pocos libros que recientemente me han hecho llorar, lo cual es difícil de disimular cuando estás viajando en el metro, déjenme que les diga. ¿Pero por qué es esto? Pienso que tiene que ver con los puntos positivos de este libro, que hacen que la historia que nos cuente la puedas disfrutar, aunque ya la conozcas muy bien y a diferentes edades. El último unicornio nos cuestiona acerca del sentido de la belleza. El unicornio, a pesar de que es un ser mágico que, explícitamente nos es dicho, tu única misión en el mundo es ser hermoso, lo más hermoso en el mundo en realidad, a pesar de esto, no es reconocido por las personas. Lo tienen enfrente y lo ven como a un caballo, al cual pueden domesticar, al cual pueden vender, que pueden usar para viajar. Nunca lo ven como un ser único, protagonista de historias repletas de héroes, princesas y proezas épicas. Adentro de la historia se nos insinúa que esto se debe a que las personas han dejado de creer en los seres míticos, y solo los niños y las personas que aún creen, de verdad creen en la magia, pueden ver al unicornio como realmente es. Insoportablemente hermoso. Porque lo es. Es un personaje arrogante y que solamente parece estar interesado en sí misma. Sabe que es algo bello. Esto es similar a lo que pasa con las personas en el mundo moderno. No porque anden por ahí rondando unicornios, sino porque a veces tenemos algo hermoso enfrente de nosotros y no lo vemos. Lo único que apreciamos es su utilidad, cuánto cuesta o el provecho que le podemos sacar. Entonces dejamos de ver la belleza que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo detesto que llueva en esta ciudad porque se vuelve una locura moverte. Hay tráfico, el metro se va parando y la gente parece que no sabe qué hacer cuando cae agua del cielo. Pero, ¿sabes? Es muy bello ver las luces de la ciudad reflejadas en un charco de agua, o escuchar el sonido de la lluvia chocando contra una ventana. ¿Qué sería de nuestra vida sin estas cosas? Esa es la pregunta principal que plantea el último unicornio. Es un cuestionamiento que vale la pena que nos hagamos. Vivimos en un mundo complicado y a veces es realmente difícil darnos cuenta que hay, aún, belleza cerca de nosotros. Además, este libro deconstruye varias convenciones de los cuentos de hadas e historias de fantasía. Para empezar, un mago que es incapaz de hacer magia. Creo que eso ya te dice mucho de que sí, te vas a encontrar con arquetipos familiares de las historias de fantasía en las páginas de este libro, o incluso situaciones que podrás reconocer, pero estas tendrán un giro particular. Esto te mantendrá, como lector o lectora, a la expectativa de lo que pueda pasar. Pues no es lo más predecible, pero sí lo más lógico.
Cuando era niño, esto hizo que apreciara historias diferentes a lo convencional. Y ahora que soy adulto, hace que me dé cuenta cuántas de las expectativas este libro estaba traicionando cuando yo era pequeño y ni siquiera me di cuenta. Lo anterior contribuye a que esta sea una historia trágica en muchos momentos, pero a la vez conserva su sentido del humor. Es trágico que un mago no pueda invocar su magia, incluso cuando sus amigos más lo necesitan, pero también es cómico cuando lo intenta en una situación donde no hay tanto peligro de por medio. Y situaciones como esta son comunes. Y por último, a propósito de esto, algo que no es tan trivial. Los personajes principales son personas con terribles fallas de carácter. Son, en esencia, buenas personas, pero tienen una falla que es tan grande que los termina definiendo. No son perfectos en lo absoluto, algo les falta, y están dolorosamente conscientes de ello, lo cual hace que contrasten con el unicornio, pues ella sí que es perfecta. O bueno, como ya dijimos, es lo que ella cree. Por ejemplo, Schmendrick el mago, que se convirtió en mi personaje favorito, se supone que tiene un potencial ilimitado para la magia. Pero como no cree en sí mismo, es incapaz de hacer que esta magia se manifieste a su voluntad. ¿Y esto te suena a alguien que conoces? Podría apostar a que sí. Este es un miedo que compartimos muchas personas, el miedo a nunca ser capaces de cumplir con nuestro potencial. Y esto también hace que te puedas sentir identificado con los personajes, o al menos sientas empatía por ellos, y desees saber si lograrán superar sus demonios personales o no. Porque todos los personajes principales, como ya dijimos, tienen estos conflictos internos que los motivan, los limitan y también los van transformando conforme avanza la historia. Finalmente, las imágenes que describe el último unicornio son muy evocativas, porque te dicen una inmensa cantidad de cosas con pocas palabras. Por ejemplo, cuando un personaje conoce al unicornio por primera vez, un personaje principal, lo primero que hace es reclamarle al unicornio por no haber aparecido antes, cuando ella era un joven, cuando su presencia podría haber cambiado su vida, cuando le pudo haber dado sentido. No ahora, cuando eso ya pasó, cuando ese momento ya ocurrió y cuando ya no puede hacer nada para cambiarlo. Esta escena me rompe el corazón, no importa cuántas veces la vea o cuántas veces la lea. Hay mucho significado en este reclamo, algo muy personal, algo que surge desde lo más profundo de este personaje y lo hace auténtico por estos instantes. Y lo entiendes sin necesidad de que el autor te explique mucho más que esta escena. Y como este momento, hay muchos en el libro, lo cual hacen que, aunque esto parezca una simple historia de hadas o un cuento de fantasía, sea en realidad una novela con una sutil complejidad. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Creo que esto pasa con muchos autores de fantasía. El estilo de Peter S. Beagle puede encantarte o puedes detestarlo. Sospecho que es difícil que seas indiferente. Las descripciones del autor tienden a ser grandiosas y la forma en que las escenas que escribe avanzan es lenta y deliberada. Yo no tengo problema con esto, pero sé que hay lectores y lectoras que van a encontrar esta forma de escribir aburrida, muy aburrida. Y lo puedo entender. Sientes como que no pasa nada y que el autor solo se la pasa hablando de lo perfecto que es el unicornio y de lo peculiar que es el mundo en el que los personajes habitan. Pero al mismo tiempo, sin realmente entrar en muchos detalles, lo cual es una contradicción un poco extraña. Tenlo en cuenta, es de las convenciones de la fantasía que el autor no escapa del todo. Además, conté que de niño vi la película basada en este libro, y recuerda que dije que me asustaba muchísimo. También había algunas cosas que en ese momento yo no entendí. Aunque El último unicornio es un libro que pueden disfrutar lectores jóvenes y de hecho de muchas edades,
Hay momentos y situaciones que definitivamente fueron escritas pensando en un lector o lectora adulto. Esto no es algo negativo por sí mismo, pero lo menciono para que lo tengas en cuenta, por si eres padre o tienes a algún lector o lectora joven a tu cargo. Así que, en resumen, ¿recomendaría El último unicornio de Peter S. Beagle? Si el entusiasmo con el que hablé de este libro no fue evidente, la respuesta es sí. El último unicornio habla de temas complejos de una forma que es accesible para personas de todas las edades. Y cada persona se llevará algo propio de leer este libro. Los personajes que habitan este libro son muy humanos y tienen cualidades que hacen fácil que te identifiques con ellos o al menos sientas empatía. Y desde luego, es un libro que te hará recordar que hay belleza cerca de ti. Muy recomendable. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, El último unicornio de Peter S. Beagle. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los Patreones de A la Aventura. Mes a mes, los Patreones con sus donativos ayudan a que este podcast continúe y también a que se cree contenido adicional, como el episodio extra que este mes tratará sobre la biografía de un autor muy popular y muy reconocido de ciencia ficción. Si tú quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, visita patreon.com/A la Aventura. Es muy fácil y puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo. Y esta semana hablamos de un libro que me encantó leer. Ojalá que le des una oportunidad y si por casualidad también disfrutas de leerlo, no dudes en hacérmelo saber. Enterarme de que has leído algo porque lo escuchaste en este podcast es una gran motivación para mí. Y también, espero que no hayas notado mucho que mi voz está sufriendo un poco porque los cambios de temperatura son terribles para la salud. Y esta semana tenemos, por supuesto, saludos para las personas que escuchan este podcast. Saludos para Marina, @corazoni, que me cuenta que ella y su hija Sofía escuchan A la Aventura. Eso es muy grato de saberlo. Ojalá les siga gustando el podcast por mucho tiempo más. Saludos también para Jorge de la Cera, @J de la Cera, que ha disfrutado de los episodios extra ahora que tratan sobre un solo autor. Espero que el que viene sea también de tu agrado. Un saludo para Damián4, @PurMultitasking, y para @LectorDL, que han compartido el podcast en redes sociales con más personas. Esto siempre se agradece. Y recuerda visitar alaaventura.net. Allí están los enlaces para que te suscribas al podcast y lo recibas automáticamente, ya sea a través de correo electrónico o en tu teléfono, tablet o computadora personal. Allí también están todos los episodios de A la Aventura y los enlaces para que te pongas en contacto conmigo, a través de Facebook, Twitter, correo electrónico y otros medios más. Todo en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial. Porque sí lo eres. De verdad lo creo. Y recuerda, un corazón amigo, por tonto que sea, puede ser un día tan bienvenido como el agua. Hasta la próxima.